Piedras y pañuelos, la politización de la muerte. Página 12, Marcha de las Piedras. Vandalizaron los dibujos de los pañuelos de Madres de Plaza de Mayo. Tuit Victoria Villarruel. Vieron que cuando son piedras de sus seres queridos las sacan, pero cuando son los pañuelos blancos quedan aunque el pueblo las cuestione. Eso pasa porque la casta política sostiene a quienes son sus socios en el vaciamiento y repudia a los que pagamos la fiesta. Son ellos o nosotros. Hay representantes del oficialismo como el exfuncionario Ricardo Forster que dicen que ayer no vieron duelo sino odio. Nosotros cubrimos la marcha. Toda la gente que hablaba lo hacía con angustia, con dolor. Era puro dolor. Despidiendo a un familiar. Un montón de gente destruida, desolada, que no había podido tener una despedida. Vi algunos carteles que me pareció que ahí no había duelo, ahí había odio, bronca, esa cosa de demonizar el kirchnerismo, a partir ya de lo que es claramente una estrategia de destrucción. Interpretar el duelo desde un punto de vista político es algo realmente que debiera hacerlo reflexionar a Foster, ¿no? Que es un intelectual, que las personas que expresan un duelo merecen respeto. Bueno, los 70 otra vez colados en la campaña, la discusión que está y que viene. Bueno, vamos a saludar a nuestros dos invitados esta noche. Ya estuvo Luis Labraña con nosotros la semana pasada y armó un enorme revuelo. Y Victoria Villarruel. ¿Cómo andas, Victoria? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Lindo todo bien. revuelo también se armó con vos, ¿eh? Estuvo bueno. Estuvo bueno y aparte nos gustó porque se armó un debate que continuó en redes. Bueno, ¿viste lo de las piedras? ¿Viste el debate? Se instaló hoy en redes sociales, por lo menos estaba muy movido este tema, ¿no? El tema de pañuelos pintados y piedras que el gobierno se las lleva para hacer una especie de memorial, pero bueno, había enojo. Ojo, porque cuando son nuestros muertos es como que valen menos o los tenemos que esconder. Por eso sacar las piedras a toda velocidad de madrugada. Ahora, cuando son los muertos que están aceptados, que son políticamente correctos, ahí los tenemos que mostrar en todos lados. Aunque ni siquiera sea verdad la historia de los pañuelos. Pero perdón, no entiendo ¿Cómo, algo. cómo, ¿Qué cómo? son nuestros ¿Escuchaste cómo cerró? muertos? ¿Escuchaste cómo Nuestros cerró, no? muertos. Nuestros muertos son los muertos de todo el pueblo argentino del que han pueblo muerto. argentino, porque Incluso mi padre. Me niego que no sea que politicemos esto, chicos. ¿Podés profundizar en eso? ¿Cómo que no es verdad la historia de los pañuelos? Mira, la historia de los pañuelos te la voy a contar. El 21 de noviembre de 1975, a la Plaza de Mayo, fueron los familiares de las víctimas del terrorismo a dar vueltas sobre la pirámide de Mayo con claveles rojos y pañuelos con los nombres de sus seres queridos. Salió en la prensa de aquella época en todos los diarios. Yo me traje acá un recorte, este es del diario La Prensa, por ejemplo, donde dice, bueno, que se hizo un homenaje a las víctimas del terrorismo. Y ahí detalla que se dejaron pañuelos con los nombres, que se dio vueltas a la pirámide de Mayo, que hubo claveles. Esto fue el 21 de noviembre del 75. ¿Pero qué Está bien, quieres decirnos? ¿qué- Que qué- entonces claro. que ustedes llegaron Simplemente que las primeras personas que dieron vueltas a la Plaza de Mayo, que dieron homenaje a las víctimas del Pero terrorismo. es el símbolo más importante que tiene. Además, eso Pero- invalida, pero imagínate que invalida eso- a las madres de Plaza Pero de Mayo. imagínate que eso, las primeras personas que lo hicieron son las víctimas que están eliminadas de la historia, las víctimas del terrorismo. Si vamos a decir la verdad, hay que decir toda. Pero discúlpenme, porque lo de ayer, y yo creo que hay mucha gente que no tiene absolutamente nada que ver, que fue a llorar a sus muertos, como gran parte que no está Por con estos supuesto. problemas mentales de temas políticos. La mayoría de la gente va por otra cosa, y hay que respetar las dos partes, hay que respetar las piedras y hay que respetar Hay los que pañuelos. respetar todo. El Todo. problema es, tal como dije, cuando son los muertos de toda la sociedad, que son muertos que no tienen militancia política, que no integraron ninguna organización armada, esos muertos valen menos. Por Pero, eso Victoria, se esconden las perdóname, piedras. pero Y perdóname, las vos piedras no debieran haberse Pero escondido perdóname, Victoria, nunca. vos lo estás planteando como si el gobierno en este caso hubiese agarrado las piedras y las hubiese guardado en un cajón. Y no sucedió eso. Están expuestas en un salón de la Casa de Gobierno, digo, y hoy se difundió en redes sociales. Expuestas en un lugar al están que no llega. escondidas. Están expuestas en un lugar en el que no lo ve toda la sociedad, en el que nadie puede entrar ahí libremente. O sea, vos no podés entrar cuando querés a ver la Está bien, pero piedra están y a rendirle escondidas, no es que homenaje se a los sacaron- más de 100.000 muertos. Martín, yo no sé si alguna vez se dio este encuentro o si ustedes estuvieron cara a cara. ¿Cómo andas, Labraña? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estuvo usted frente a Victoria Es Villarruel? la primera vez. Nos saludamos recién por primera vez. ¿Y qué Sí. pasó con ese cara a cara? ¿Cómo te sentiste y cómo se sintieron ambos? Porque
A ver. Mirá, yo ante todo tengo que decir que yo valoro que él, habiendo integrado una organización armada que cometió crímenes muy graves, gravísimos, y que hasta el día de hoy siguen impunes, yo valoro un montón que haya dicho la verdad, que es que los 30.000 no son verdad. No hubo 30.000 desaparecidos en este país. Entonces, valoro que una persona, enfrentando a su propio sector ideológico, tenga la valentía de decir, yo fui el que inventó este número, porque este número ha sido la grieta de nuestro país y ha sido el que hemos discutido en los últimos 38 años de democracia. Entonces, la verdad que no convalido su pasado, por supuesto, no estoy de acuerdo con él. Pero valorás de hecho, lo que quiero Labraña... justicia, quiero verdad, quiero reparación para las víctimas de Montoneros, del ERP y de las demás organizaciones terroristas, pero tengo que valorar a una persona que enfrenta el discurso políticamente correcto y dice la verdad. Que es lo que yo dije también antes. Claro, O sea, sí, los sí. 30.000 es mito. ¿Cómo fueron estos días? Si bien usted ya lo había dicho, lo había esbozado, Labraña, en algún momento, ¿cómo fueron estos días? ¿Fueron días difíciles para usted? ¿Tuvo algún Después tipo? de la conversación Sí, acá. que tuvimos No, aquí. todo lo contrario. Ujú. Para nada. Fueron días donde recibí muchísimos llamados, no tuve ninguna agresión en la calle. No, todo lo contrario, me sentí muy feliz. Ujú. Pero quería agregar algo a lo de la doctora, y es que yo también estoy de acuerdo que tiene que haber otro monumento para los muertos del otro lado. Porque si nosotros no ponemos en el mismo nivel la guerra que hubo, estamos discriminando a un sector y eso no es correcto. Quería decir eso. Repita eso, ¿cómo es? Yo creo que también tienen todo el derecho del mundo las víctimas que no fueron de las organizaciones armadas ni militantes, tienen derecho a tener su monumento y, si queremos ser justos, también en la Costanera, y dejar un espacio en el medio, que ese espacio fue la grieta. O sea que coincido con ella que hay que reivindicar también a los muertos del otro bando. Claro. Sus víctimas, sus propias víctimas, la de ustedes, la de Montoneros se refiere también. Usted no puede decirme si es mi víctima, porque no conoce realmente qué hice yo. Bueno, Ya el otro día tuvimos una fea la discusión organización con que una usted- pregunta morbosa. pero la No organización- caigamos de vuelta en pero eso. La organización que usted, de la cual usted integraba, es muchas de las víctimas, produjo muchas de las víctimas a las cuales se refiere Victoria. Le voy a dar la razón a usted, pero no por usted, sino por la señora. Porque ya el otro día hubo una pregunta muy morbosa que no me gustó. Entonces, lo que vengo acá es para explicar por qué no hay 30.000 desaparecidos, ¿Y qué no a una podemos discusión. agregarle, Labraña? Está bien, tomemos esto para hablarlo con altura. Usted el otro día nos contaba esto de que usted le puso el número a los desaparecidos. Exactamente. ¿Nos puede agregar algo más? ¿Le puede contar a la sociedad que lo está viendo en gran número algo más? Porque muchos se han quedado con necesidad de saber algo más. Bueno, cómo no. Si trajo usted me ahí algún permite, papel, me da unos sí. minutos. Claro, exactamente. A ver. Mire, nosotros tuvimos tres informes oficiales. El primero fue en la época de Alfonsín, la CONADEP, en el Nunca Más, que nos da un total de desaparecidos de 8.961. Después tenemos en el 2006 el segundo, que es el del doctor de la Secretaría de Derechos Humanos, el doctor Kirchner, que nos da la cifra de 7.098 desaparecidos y 1.279 muertos. Un total de 8.368. Ya vemos que en relación al primer informe hay menos desaparecidos. Ya no están en la lista. En la tercera, que es durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el 2015, la RUPTE, que digamos investiga a las víctimas del terrorismo de Estado, da como desaparecidos a 7.018 y 1.613 muertos. Un total de 8.631 muertos y desaparecidos. Es decir, que desaparecidos hay 7.000 en el último informe, 7.098 en el anterior y 8.961. Esas cifras que faltan, ¿dónde están? ¿Se les pagaron a esas personas? Y si usted suma estos totales, jamás da 30.000. Pero es curioso que si yo sumara los detenidos y los exiliados, llegaría casi a 30.000, pero no desaparecidos. Los desaparecidos en ningún momento superan los 8.000. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Labraña, porque después de la conversación que se mantuvo acá,
Bueno, en ese mismo momento le estábamos diciendo, hay mucha gente que está discutiendo esto, y un colega me mandaba que cuando se desclasificaron algunos documentos de Estados Unidos, la inteligencia chilena había aceptado que en la Argentina, en un intercambio de documentos con Estados Unidos, había habido 22.000 desaparecidos y contando solo hasta 1978. ¿Eso no es prueba de que hubo mucho más de los que usted está contando? Yo quiero que la única prueba es, la única verdad es la realidad, ¿no es cierto? La realidad es que hay 3 informes oficiales de distintos gobiernos, del doctor Alfonsín, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que dicen lo contrario. Por lo tanto, si hubiera 22.000 desaparecidos, ¿dónde están? ¿Dónde están los familiares de esos desaparecidos? Los nombres, ¿por qué no aparecen en el padrón electoral como aparecen estos desaparecidos? Nadie reclamó. Con la crisis y la miseria que vive el país, ¿no va a haber una familia que va a reclamar por un muerto, o una novia, o un conocido? ¿Y cuántas indemnizaciones se pagaron? Porque usted habló de indemnizaciones de $125.000. ¿Cuántas se pagaron? ¿30.000 o menos? En total... Yo querría aportar algo. Ya voy, Victoria. Dos cifras. Dale. Dos cifras más, nada más, de las que dice la Braña. En el Parque de la Memoria hay 8.751 nombres, pero entre esos nombres hay víctimas del terrorismo que se le cargan al Estado, como Laura Ferrari, que muere por un coche bomba puesto por montoneros el 8 de septiembre del 75 y que figura asesinada por el Estado. Entonces, el Parque de la Memoria, además de los nombres que tiene, que son 8.751, y que tiene personas que murieron en combate, además incluye a víctimas del terrorismo que fueron asesinadas por terroristas y no por el Estado. O sea, un fraude total. Pero además de eso, y yendo a tu pregunta, nosotros tenemos registradas que las indemnizaciones que se pagaron por la ley 24411, que es la de los desaparecidos, son 7.907. Pero después además están las indemnizaciones por la ley 24043, que es la de los millones detenidos. De dólares. Quiero saberlo, son muchos millones. Son $125.000 Exiliados va por otra ley, pero la de los detenidos, sí, claro. hay un montón, hay un plexo enorme de leyes que reparan. Pero no muertos. La de la de los detenidos, que fueron personas detenidas, como por ejemplo el actual ministro de Defensa. El señor podría haber cobrado si quería también. Usted estuvo detenido. Estuve detenido, sí. ¿Y podría haberse acogido a esa indemnización? Estuve exiliado. Pero sí, podría... sí, claro. Ah, la podría haber cobrado. ¿Y no la cobró? No me corresponde. ¿Cómo la pedí? A un Estado al que yo combatí, a una sociedad al que yo ayudé a destruir en un momento, ¿cómo le voy a pedir que me pague? No, pero no es que usted se lo pedía. Esa fue una discusión que se dio, la Braña, a fondo, porque yo recuerdo en algunos de los momentos donde se iban votando estas sucesivas leyes de las que hablaba la doctora recién, que algunos decían, muy indignados, yo milité, tomé las armas o no, pero participé de organizaciones y eso viene sin beneficio de inventario. Yo tomé una decisión y bueno, y es lo que fue. Otros decían, bueno, a mí me corresponde. Y fue una discusión asordinada que por ahí nos reflejamos en aquel momento, años 2004 a 2012 más o menos. Y por ahí le pregunto a usted, que fue un protagonista, y qué es lo que pasaba con sus ex compañeros de armas. Si usted tiene vínculos, si lo hablaba No con tengo ellos. vínculos. Bueno, conocí muchos en el exilio. En el momento de Malvinas nos unimos muchos, nos volvimos a encontrar. Fue ese momento de Malvinas nada más. Pero muchos de ellos sí volvieron y cobraron. Inclusive cobraron viviendo allá y siguen viviendo. Incluso hay gente que ha cobrado más de una vez. Y venimos. ¿Más de una vez? Y te voy a dejar picando algunas preguntas. ¿Te hablas, por ejemplo, con Perdía? No. ¿Con ninguno? No me hablo con nadie. ¿Con nadie? Con nadie. ¿Con Bonazo, con nadie? No, sí tuve alguna conversación con Bonazo una vez que vino a Amsterdam. A Helman lo tuve en casa y en el momento que lo ayudé a salvarse, en el momento que rompió con los montoneros. Algunas cosas así, pero nada más. Yo te iba a preguntar después del corte, ¿qué pasó con vos para que hayas tenido este cambio en tu manera de pensar? ¿Y por qué? Porque muchos te estarán considerando traidor, de cualquier cosa te estarán tratando aquellos que fueron compañeros tuyos. Te lo quiero preguntar después del corte. Seguimos con Victoria Villarroel charlando de estas cosas que me parece que son exorcizar y hablar cosas que nunca se hablan, ni menos en televisión. Tenemos un corte rápido, perdón. Dejaste una pregunta rápida, así la responden los dos. No, les había preguntado cómo hacer, además de que estamos empantanados en el pasado, cómo hacer para futuro cuando de un lado dicen yo no me arrepiento de lo que hice y del otro lado, obviamente, además de justicia,
piden seguramente el arrepentimiento, así como uno ha visto que en los juicios a los militares tampoco los militares se han arrepentido de lo que hicieron. Entonces, ¿cómo hacer para amalgamar una idea de que vaya fútbol? Mira, yo voy a tender la mano. Yo valoro la actitud de Luis Labraña de venir y decir la verdad, pero él no tendría que estar solamente acá. Acá tendrían que estar las madres, las abuelas, los hijos, que son los que durante 38 años sostuvieron una cifra que ellos sabían que era mentira. Entonces, mi mano se tiende siempre en orden a la verdad y la justicia. Tiene que haber juicios de lesa humanidad para las víctimas. A nosotros nos han negado los juicios en Argentina. Hay denegación de justicia. Eso es una violación a nuestros derechos humanos. Entonces, creo que las grietas se cierran cuando hay simetría, es decir, cuando hay igualdad para todos los ciudadanos. No es necesario el arrepentimiento en este caso. Mirá, el arrepentimiento es personal. A mí lo que me interesa es que haya justicia y que haya verdad y que el Poder Judicial deje de esquivar lo que son los juicios de lesa humanidad de las víctimas del terrorismo que se dan en todo el mundo, pero acá en Argentina no, para garantizar la impunidad de un sector. Vamos a seguir hablando del tema nosotros acá, ¿eh? Es una manera de simbolizar los 70. O sea, es simbolizarlo, ponerle síntomas, sacarlo de ahí, de lo real y ponerlo en simbolizarlo. Pues una herida, o por lo menos está abierto y no se toca. Tocarlo parece que meter la mano en ácido. Vamos a tocarlo, vamos a seguir hablando de los 70, de un lado, del otro, o como se quiera. Labraña, cerrale la respuesta a Gravia y después dame la encuesta y una definición final de Camila con respecto a la encuesta que da un dato concluyente. Dale. ¿Sabés por qué no me arrepiento y no pido perdón? Porque para mí es como lavarse las manos. Y de lo que pasó no te podés lavar las manos, las tenés sucias. El alma la tenés sucia o herida. Entonces yo coincido en algo con ella. Y es que acá se necesita reajustar la sociedad y dar justicia y buscar la verdad. Cuestión de simplemente decir los guerrilleros fueron malos, los militares son genocidas. Yo estoy libre porque no solo fui indultado, sino fui sobreseído de mis causas por la justicia, y no era la justicia actual. Y por otro lado, nosotros no podemos zanjar, digamos, esta grieta si no liberamos a unos hombres de 89, 90 años que están muriendo en la cárcel, y muchos de ellos todavía tienen preventiva. ¿Dónde están los derechos humanos ahí? Y fueron mis enemigos. Nos hubiéramos matado. ¿A vos te parece bien, vos estás de acuerdo con que liberen a los genocidas que están detenidos hoy, de la edad que tengan? Primero que la palabra genocida no me gusta, porque no podemos hablar de genocidio. Bueno, no acusados por lesa humanidad, sí. Bueno. Están acusados de delito de lesa humanidad. Exactamente. Pero los juicios no fueron limpios y fueron muy subjetivos. Yo creo de que de cualquier manera esa gente es muy mayor. Entonces tiene todo el derecho a morir en su casa. Pero perdóneme, Labraña, ¿usted cree que el juicio de las juntas que llevó impecablemente adelante el gobierno de Alfonsín fue un juicio manchado? ¿En serio? Yo pienso que si usted piensa, el golpe militar no fue un golpe militar, fue un golpe cívico-militar. Y el partido al que pertenecía Alfonsín participó de ese golpe, porque Balbín tenía contacto con Videla y le exigía el golpe. Eso lo dice Reato en su libro. Entonces acá nadie se salva. Nadie está limpio. Ni Alfonsín. Yo sé que no tenemos tiempo. Yo sé que no tenemos tiempo, pero no me va a decir que Balbín es cómplice de los robos de niños, palabras la tortura, de Reato, los asesinatos. Lo escribe Reato en su libro, en la entrevista a Videla. Hay para seguir. Claro. Vamos a hacer, dame la encuesta final.